Plaza Podcast. La Paella Rusa, con Lucía Márquez, Andrés Boix, Guillermo López y Marta Meneu. Vamos a hacer una recomendación cultural que tiene más fondo y que va a ser Marta Meneu la encargada esta semana de llevarnos, que es un libro que te acabas de leer, Marta, sobre la ruta del bacalao, que eso también es un tema muy, vamos, este programa es muy bro este programa. Pero en la ruta del bacalao també hi havia dones, no? ¿O no? Sí, bueno. Era una cosa molt masculina. La verdad que sí. De hecho, Sí, la sí. protagonista de este libro es una chica. És fife. Ens estan preguntant si l'afició, si consideraries que la ruta del bacalao és fife. No, yo creo que no. No. Ah, el No. programa es diuen No, que és fife. no. Que sí. Hombre, un poco fife sí, que parece, ¿no? Con lo de meter una sesión de fútbol ahí. Claro, es que, o sea, yo de hecho me viene muy bien que me toque ya hablar de la recomendación cultural porque, claro, como aquí cada uno pone las cosas que le gustan, pues bueno, a mí, yo soy bastante friki de la ruta del bacalao, no la viví, pero tengo muchísima curiosidad. Entonces, siempre que encuentro algo que me gusta, o sea, algo que hable sobre eso, pues me lo leo. Entonces, además está muy bien porque la recomendación de la semana pasada era como del siglo XVIII. Entonces, esto Sí. no deja de estar en la línea de hablar de hechos históricos, pero en este caso Más pues mucho más recientes. moderno. En concreto de la historia valenciana, La ruta del bacalao. La novela que me he leído se llama Aquí baix. La publica una editorial catalana que se llama L'Altra Editorial y extrañamente la autora también es catalana. Se llama Laia Viñas. Lo que Extrañamente pasa es porque que es como del Baix Ebre. O sea, es que hay una región entre Cataluña y Valencia, que son las Terres del Ebre, que es como extraño porque... Bueno, podríem se dir mezcla que no mucho està con- exactament entre Catalunya i València, sinó en Catalunya, ¿no? bueno, sí, pero como se mezcla pero es mucho también con fronteriza. el norte con Vinarós y con toda esta Sí. zona, ¿sabes? Mm. Y es como que hay una parte de Cataluña para mí, ese sur de Cataluña, que son valencianos. O sea, porque hablan igual que en el norte de Valencia, o sea, de Castellón, y a nivel, o sea, como... I fan Sociológico. bous. Fan bous al carrer. Fan bous al carrer. Exacto, ¿No? son igual que nosotros. Son como nosotros. No? Fan bous al carrer, Entonces- cultiven arròs, no? Cultiven arròs. Y entonces Sí, sí, eso además lleva a de pensar que o sea, está... como de esto de que les gusta la fiesta, de que son como muy abiertos con la gente, son muy valencianos también. Mm. Bueno, y Entonces, eso nos lleva a que la novela pues tenga esa una ambientación, ¿no?, vinculada con la ruta del bacalao. Sí, porque la autora es del Baix Ebre, entonces la novela se sitúa, realmente es Valencia, porque se hace mucha referencia, es un pueblo valenciano, pero yo me he figurado por la variante dialectal que usan los personajes, que es como el norte de Castellón, en plan Vinarós y por ahí. Entonces, nada, es una novela de ficción, entiendo yo, sobre un grupo de amigos en la época de la ruta del bacalao, que es un poco, les pilla como esto que ellos lo han vivido y se empiezan a ver como muy mayores allí dentro del ambiente. Entonces es como un poco, es una novela como este fin de la juventud, en el que ves como los personajes, pues hay una chica embarazada que pues tiene que dejar de ir de fiesta porque está embarazada. Es un buen motivo. Catalans. Una valenciana no hauria fet mai això. O sea, No, pero la embarazada va hasta el último día, quiero decirte, hasta que pare, me refiero, O sea, ¿sabes? claro, tiene que dejar porque el hechizo crío, pues no le dejas seguir la ruta del bacalao. és que... Entonces, nada, o sea, es ficción, es así bastante cortita, pero sí que está muy bien porque eso, va sobre el fin de la juventud de este grupo de amigos, pero como el trasfondo, digamos, que es la ruta del bacalao, creo que tiene, o sea, a mí me ha gustado mucho cómo enseña de manera súper normalizada los fines de semana estos de 3 días en los que el grupo de amigos salía en coche, se hacía a lo mejor 3 horas para ir al sur de Valencia a discotecas y a partir de ahí pues se dedicaban a estar los 3 días por ahí vagando pues de una discoteca en otra, paraban en un pueblo y se hacían una paella, o sea, entonces está muy bien porque relata como creo que bastante fielmente, pero a la vez sin este tono así como muy antropológico, sino Ya. como desde dentro, si fuera lo más normal del mundo, que es como lo vivían entonces, estos fines de semana, ¿no? De 3 días, de 4 días. Y la pregunta es, ellos, es decir, dormían en el coche, se iban a algún tipo de
pensión... No, o no duermen. Dormía. Claro, no duermen. Dormía. No duermen los 3 Así días, está, nada. así está Guillermo nada. demostrando el seu coneixement antropològic de la ruta del bacalao. 3 días Guillermo, sin dormir. drogues. Ya, no, drogues. Ya lo sé, sé en qué se basaba la cosa, pero 3 días sin dormir por muchas drogas que tomé me parece un poco excesivo. No, Sabies de pasaba, prendre pasaba. moltes Sí, sí, drogues. sí, sí. Y cuenta mucho, o sea, pone mucho el foco. De hecho, las escenas dentro de las discotecas son bastante pocas. Pone mucho el foco en el parquineo, que me ha gustado mucho porque como tengo un podcast que se llama De Parquineo, pone mucho el foco en el parquineo, en cómo la gente pues estaba en el coche y realmente lo tenían, o sea, pues necesitaban salir un rato de la discoteca, se echaban un rato en el coche o se hacían una cerveza en el ambiente de fuera y luego volvían a entrar. Y es como todo este parking de las discotecas como si fuera realmente un camping de gente que pasa allí 3 días. Y es eso, ¿no? O sea, había peleas, pero también había gente que se ayudaba, o sea, es como que me ha gustado mucho el cómo retrata todo ese ambiente desde la naturalidad más grande de un protagonista que se va moviendo por ahí como si fuera su día a día. Entonces, a mí me ha gustado. Y no cuenta la contraposición, perdón que sea yo el moralista otra vez, pero no cuenta la contraposición con la semana laboral, digamos, es decir, como que luego ya habrían hechos polvo, supongo. Drogues, Sí, o sea, Guillermo, está muy bien. drogues. O sea, habla de las resacas también, claro, de las resacas de las drogas y además una cosa que me ha gustado mucho, que claro, como son de un pueblo, son jóvenes de un pueblo así del norte de Castellón, casi todos, o sea, ninguno tiene trabajos así como que sean muy tranquilos, o sea, casi todos trabajan o en el campo recogiendo naranjas o en la construcción Entonces, sí que en esta fin de la juventud se ve como realmente es gente que es muy joven, pero que están súper cansados de todo, o sea, físicamente y mentalmente están cansadísimos. Están machacados, ¿no? claro, por las drogas, sí, Andrés, las drogas. Exacto, por todo el tute que llevan de pasar una resaca mientras estás recogiendo naranjas o mientras estás en la construcción. Jo no me sé dir que... I jo sóc valencià i tal, però tenint en compte com és València i el poc de rebombori que donem a les nostres coses i la poca capacitat que tenim de contar-les i tal, la de productes que hi ha sobre la ruta del bacalao i la mística que hi ha, no? Perquè hi ha llibres que l'expliquen, aquesta novel·la que conta Marta i que ens recomana, que fa poc hi ha una sèrie, ¿no? Es una serie de televisión, creo. Que no está en Netflix, que no sé. No, o sea, sí, hay una serie de televisión que se llama La Ruta, que es bastante reciente también, pero esta novela la han publicado ahora, o sea, es novela más reciente. ahora. Clar, però el que dic és que, tenint en compte que tenim ja certs productes, no?, que rememoren la ruta. Jo crec que com a espanyols no som conscients de la sort que tenim que durant la fi dels 80, principis del 90, aquest esdeveniment passarà a València i no a Madrid. Perquè si això haguera passat a Madrid... El coñazo, madre mía. Imagina, vull dir, si amb la movida madrileña... 20 Goyas a la serie que ha relatado la ruta del bacalao. Si amb la movida madrileña queden 4 pijos ahí, Mecano, Hombres G, Alaska i Dinarama, no sé què, fent 4 marratxades i prenent un peliu de droga, no? Ja porten 30 anys. Oh, la movida madrileña... Ells arriben a tindre això, Esa maravilla. arriben a tindre això, i no vull imaginar-me com estaria la resta d'Espanya de farta de la turra que els estarien donant, perquè és de veres que antropològicament és molt interessant, perquè va ser un fenomen molt curiós, i sobretot, a més, musicalment, és que se suposa, jo no soc un expert, però se suposa que venia així, mentre en Madrid estava la movida i tal, i fent reportatges sobre la movida de Alaska i Dinarama, estaven venint així, Prince, Neil Diamond, Bruce Springsteen i tal, no sé què ahí, Venían a la ruta, Andrés, yo solo lo tengo yo tan... Tots els referents mundials de la música de l'època... Andrés va hablar de música. No, he dit els noms a voleo. I segur que no són la això. música electrónica. Bueno, pues això, és que siga. Pero es que Claro, eso es- no, pero sí que es Pero verdad que que estaven ahí. A ver, Marta, la única que sabe de este tema es Sí, Marta. Vamos a dejar a Marta que nos diga. Cuenta, Marta. en esta novela sí que es verdad que no se habla mucho del componente musical, o sea, no, simplemente se hace mención a que la gente está bailando horas y horas y ya está. Pero sí que es verdad que está la movida madrileña, pero yo me he criado siempre con el concepto del sonido de Valencia, que era esto, o sea, la ruta del bacalao realmente tiene como 2 etapas. La primera etapa que vivieron mis padres era porque Valencia era como la cuna de la música en directo, o sea, los grupos internacionales como Depeche Mode y toda esta gente venían porque a nivel música en directo las salas eran muy buenas. Y luego de ahí, como que la segunda etapa de la ruta del bacalao sí que es música electrónica, donde Valencia también es exponente y es cuna de Que es la de los de ese 90, tipo de digamos. música. Entonces, sí que es verdad que, o sea, de todos los libros que me he ido leyendo yo sobre la ruta y sobre música electrónica y tal, sí que es verdad que se habla mucho de que todos estos productos culturales que están empezando a salir ahora, esta novela Aquí vais, La Ruta, que es una serie de, creo que es de Filmin, no estoy segura,
sí que es verdad que se habla de que durante una época hubo una campaña mediática por acabar con ese movimiento, ¿no? De poniendo el foco en cosas que sí que pasaban, pues accidentes de coche por toda la carretera esta que baja por Les Palmeretes y Sueca y tal, un montón de gente que moría a causa de las drogas, o sea, eso estaba ahí. Pero que se está intentando como contraponer culturalmente ese discurso a cosas que también se generaron buenas, pues eso, el ambientes de fiesta súper respetuosos y bastante avanzados a esa época, la calidad musical, etc, etc. Entonces, por eso que sí que es verdad que esta novela, por ejemplo, habla de accidentes de coche, habla de resacas que generan las drogas, pero sí que es verdad que también está guay que se cuente cómo era desde dentro, ¿no? Sin demonizar y sin nada, simplemente decir, hubo una época en la que la normalidad de la juventud valenciana era pasar 3 días de fiesta. Y, Sobre todo pues es muy interesante que eso pasara y que durara tanto. ¿Por eso cuánto duró? ¿5 años? ¿6 años? Duró Era una década. la parte electrónica, ¿no? Yo la sí, parte de o música. sea, entre 10 y 20 años, pues, porque bien. o sea, va desde los 80 hasta los 90 Bien que entrados. empieza ya a derivar. Clar, és que és això. O sea, Errejón i el cap de setmana de 3 dies. Chúpate esa. No? O sea, ya això lo teníamos. estava Ya ja lo teníamos inventat, aquí. estava ja inventat. Però sí que és de veres, no, Marta, tu que controles sobre el tema, que se suposa que tots els grans referents de la música d'eixos estils i més underground i tal, i no sé què, d'eixa època d'Europa, venien així i estaven així. I, no? I Sí, anaven a sí, eixes sí. discoteques. Vull Y, dir, era... y antes de la música electrónica, es eso, o sea, venían grupos de la New Wave, de Depeche Mode, Blue Monday, que son los de Joy Division, o sea, venía gente muy importante que son como derivaciones del rock y que empieza a ir hacia la electrónica. Clar. I passava totalment inadvertit perquè tots els No- mitjans de no era comunicació Madrid, no era espanyols Madrid. estaven pendents d'Alaska i Dinarama perquè s'havien fet una ratlla en un tugurio de Madrid. I tots ahí, ¡guau! ¿Cómo volamos? ¿No? Pues con este final tan madrileño para... Muchas gracias, Marta, porque además lo que parece es muy interesante, pues eso, no ya la reivindicación, sino efectivamente la importancia social de ese fenómeno. Porque yo, por ejemplo, que no tenía mucha idea, y eso que yo vivía aquí, yo siempre lo vi como algo que participaba muchísima gente, pero yo pensaba que había durado la mitad de la década de los 90, pero veo que tiene raíces más profundas y de más valor, ¿no?, que el que yo le daba. O sea, que realmente la cosa no es menor. Pues nada, Marta, muchísimas gracias. Lo vamos a dejar aquí, este programa. Marta, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Andrés, Hasta Adéu. la semana que viene. adiós. Adéu.